Gracias amigos por continuar en Voces del Periodista, en nuestro canal, en el canal del Club de Periodistas de México, en las redes, en este caso en YouTube. Estamos en una charla posterior a nuestro programa radiofónico que se transmite de lunes a viernes por ABC Radio, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, por el grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y por las frecuencias de La Pantera. Pueden ustedes encontrarnos también en www.vocesdelperiodista.mx, aquí está el diario, ahí pueden ustedes interactuar, pueden escribirnos, decir qué es lo que ustedes quieren y cómo quieren participar. Y también pueden ustedes tener acceso a nuestra revista, que es nuestro órgano de análisis, órgano de opinión, para que ustedes lo lean, es www.vocesdelperiodista.com.mx. Nuestro productor y director general es Maurice Salom. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, si fuera usted tan amable, en un espacio anterior aquí en YouTube le hicieron un planteamiento sobre la posibilidad de demandar o de qué se haría de aquellos personajes que han vendido bienes nacionales y han tenido esa potestad o sin tenerla, han hecho la venta. Esto nada más para posicionar a quien no escuchó el bloque anterior, no lo conoce y que sepa de qué estamos hablando. Gracias, doctor. Muchas gracias. En efecto, esta pregunta planteada es fundamental para todo el pueblo de México. Podríamos ver varias dimensiones de esta cuestión y nos puede ser de utilidad un análisis internacional comparado. En el año 2008, en Estados Unidos, como resultado de especulación financiera con diversas formas de hipoteca y de títulos fiduciarios, en Estados Unidos hubo una quiebra de bancos que inició con la quiebra de Lehman Brothers y que impactó no solamente en Estados Unidos, sino en muchos bancos en el mundo. No solamente quebraron los bancos, sino también corporaciones tan importantes como General Motors, pero entre otros, por ejemplo, quebró el Citigroup. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? ¿Cómo procedió ante un problema de esta naturaleza? Por supuesto, no podían permitir que estas instituciones financieras dejaran de existir, porque se afectaría al conjunto de la actividad económica. En aquel momento, el expresidente Obama tomó la decisión de rescatar a los bancos. ¿A cambio de qué? De acciones, como cualquier negocio. Como cualquier negocio quebrado que alguien rescata, bueno, pues ese que rescata queda como propietario de esa empresa. Y en esa misma proporción, el gobierno estadounidense rescató a la banca a cambio de ¿qué? De las acciones de los bancos. Con ese apoyo se recuperó todavía relativamente la actividad económica, y entonces, una vez que los bancos tenían solvencia, que tenían rentabilidad, entonces esas acciones que tenía el gobierno de Estados Unidos pues fueron recompradas por los bancos estadounidenses. ¿Y cómo ocurrió acá en México? El déficit comercial que se generó durante el gobierno del expresidente Salinas, de 58.250 millones de dólares, se tuvo que pagar con un préstamo que le llamó su entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, alfileres. ¿Cuáles eran los alfileres? Que pidió prestados 30,000 millones de dólares a un año de plazo y con una cláusula que decía que si se devaluaba el peso, se le pagaría al nuevo tipo de cambio. Como ustedes recordarán,
se dio esta decisión en la que el Banco de México tomó la decisión de no participar en defender el tipo de cambio. Hubo una gran fuga de capitales a finales de 94 y entonces se dio un proceso de aumento de tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés, quienes tenían créditos no los pudieron pagar. Las tasas de interés crecieron a más del 100%. Entonces, al no pagar los acreditados, se llevó a la quiebra a los bancos. Y entonces después, a partir del año 96, se da el proceso de rescate con nuestro dinero y además de manera ilegal por el entonces expresidente Zedillo. De manera que los bancos fueron rescatados. ¿Y en qué se convirtió eso? En una deuda pública. Es decir, se socializó la pérdida de las entidades privadas bancarias en una deuda pública. Y esa deuda pública, entonces, posteriormente se tuvo que hacer una modificación a la ley para convertir esa deuda, que fue ilegal cuando se hizo, para hacerlo legal. De forma que el monto de esa deuda, 100,000 millones de dólares, que estamos pagando desde ese momento del rescate, que equivalía en ese momento al 10% del Producto Interno Bruto, después de estando pagando intereses y estar pagando ese rescate desde entonces hasta la fecha, todavía hoy la deuda del llamado FOBAPROA representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto y en términos absolutos es mayor el monto que el monto original. Lo que usted plantea es una cuestión de un despojo del pueblo de México y que precisamente es uno de los elementos que contribuyen a esas tasas de utilidad tan extraordinarias de los bancos de inversión extranjera. ¿Por qué razón en México se procedió así y no se procedió como lo hizo el gobierno estadounidense? ¿Quién es el propietario de un negocio que es rescatado por una persona que pone un nuevo capital? Pues el que pone nuevo capital es el dueño de ese negocio quebrado. Nosotros, el pueblo de México, rescatamos la banca. ¿Quiénes somos los dueños reales? El pueblo de México. Pero formalmente esos son concesiones que justamente están en manos de propiedad extranjera. Y fíjense ustedes la doble traición. Lo hicieron de propiedad extranjera para impedir una reversión de esta decisión antinacional. ¿Por qué? Porque esto implica hoy enfrentar los intereses de las corporaciones financieras globales. De manera que estamos ante una injusticia histórica que se tiene que renegociar, evidentemente, por lo menos. Pero aquí México dispone de producción de oro y producción de plata que pueden servir de garantías, no en un esquema monetarista de convertibilidad, sino de garantías para que haya una cierta solvencia del sistema financiero. En el caso, por ejemplo, de la banca alemana, tienen 3.380 toneladas de oro como su garantía. En el caso de Estados Unidos son 8.000 toneladas de oro. Y en México, con esta política de que la minería extraiga y exporte todos los bienes del subsuelo, solamente 120 toneladas. En el caso del Banco de México, son la parte de las reservas que está denominada en moneda. Pero son las que producimos cada año. La información oficial de la Secretaría de Economía dice que México produce 120 toneladas de oro por año. Y en realidad es una cantidad muy superior. De manera que, si por ley toda esa producción se deposita en el Banco de México, en una década podríamos tener 2.000 toneladas de oro. Y esas 2.000 toneladas de oro son importantes para recrear bancos, propiedad, que yo creo que tiene que estar en una propiedad triple. En primer lugar, pública.
En segundo lugar, social. Y en tercer lugar, privada. Por ejemplo, los productores de la región de Chiapas que producen café, pues que hagan su pequeño banco. Pero, ¿con qué garantías? Garantías del Estado mexicano. Y con, tal vez, propiedad de el gobierno del Estado o el gobierno municipal o el gobierno federal. ¿Por qué amarrar así la propiedad? Para impedir que vuelva a venir otro descalabro o cualquier otra ambición extranjera y que comprando o despojando a quien tenga la propiedad mayoritaria, despojen a la sociedad de un instrumento para crear riqueza. Entonces tenemos que aprender de la historia y tenemos que hacer las cosas y diseñarlas para impedir que esto vuelva a ocurrir, independientemente de qué gobierno esté o no, en qué partido esté o no. Es la sociedad desde abajo la que tiene el control de la propiedad y es un instrumento que no es un fin en sí mismo. Es un instrumento para que la sociedad pueda crear riqueza, pueda crear café, pueda crear madera, pueda transformarla, pueda crear medicinas, pueda producir cualquier tipo de bienes que necesita la sociedad, de alimentos, energía, ropa, bienestar, salud, etcétera. Entonces, no somos los que debemos estar sujetos ya a decisiones de las corporaciones o de individuos que ellos los instalan en la presidencia de la República. Hay que cancelar ese ciclo perverso de la historia y tenemos que recuperar la posibilidad de hacer este tipo de decisiones. Por eso la importancia de votar y de votar por quien esté comprometido a transformar a fondo esta condición de irracionalidad y de injusticia. Perdón. Pero algo muy importante, queridos amigos, es que ahorita se está promoviendo el que sea voto diferenciado. No, por el candidato que ustedes quieran votar, pero en conjunto, para empoderarlo en cuestión de que las cámaras le permitan hacer las transformaciones que él cree que el país necesita. Entonces hay que estar en esto. ¿Quién sigue, por favor? Ya se nos fue el tiempo, pero por favor pasar a exponer rápido, al fin que el otro miércoles podremos explayarnos más. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Chávez Sánchez y nada más 3 cositas, porque ya el tiempo nos viene correteando. Decía Celeste muy atinadamente que hay que desarrollar un sentimiento de pertenencia y eso va en todo sentido y particularmente de esta etapa que estamos, pero yo agregaría una palabra más que tiene un significado y una connotación más profunda, que sería la identidad. La identidad y la pertenencia es lo que nos permite en un momento dado tener esa inclinación en un mismo sentido. Identidad y pertenencia. Eso, para agregarlo, si es posible, en el discurso: identidad y pertenencia. 2 preocupaciones que sí tengo por ahí, y una es que en el año 88 se presentó una situación similar. Se han de acordar, sobre todo los que ya pintamos canas, cargamos arrugas y arrastramos los pies. Y me acuerdo que en Tropel fuimos a votar. Una gran cantidad de la sociedad que jamás habíamos creído en las elecciones, acudimos a la urna. Sacamos por primera vez nuestra credencial de elector. Pero de esa masa, fue una masa informe que en Tropel también se desbocó. Cuauhtémoc quiso rescatar a través de un partido político, pero desgraciadamente, y esa es la segunda preocupación, la primera es que acudamos a la urna en Tropel y que no razonemos y que no orientemos con identidad y pertenencia a ese voto,
sino que lo hagamos con conciencia de clase social. Yo le agregaría, porque no es nada más la conciencia en abstracto, sino la conciencia del pueblo, que somos nosotros. Entonces diría que busquemos mecanismos de creación organizativa, que volvamos a hacer un tejido social y no un tropel, una masa informe que vota en un sentido nada más. Y termino con decir que ese crecimiento masivo se transminó también al partido que se creó. Y me preocupa que en tropel igual ha crecido Morena y viene rescatando organizaciones y personas que, si no somos lo suficientemente inteligentes para seguir organizados después del 1 de julio, no quedarnos ahí, sino ser un pueblo despierto que organizadamente exija a su presidente, a sus senadores, a sus diputados, que cumplan con la promesa empeñada. Muchas gracias. ¿Alguien falta? Por favor, quien falte, porque ya estamos. Nos quedan 2 minutos, por favor. 2 minutos, por favor. El próximo miércoles seguimos, pero por favor, pasa por acá, gracias. No, así está bien. A ver, aquí, ahí, está perfecto, ahí. A ver, sí, gracias. Gracias. Mi nombre es Carlos Cañada Reynoso y yo vengo a poner una queja a nivel de escuelas secundarias. Yo tengo 2 hijos profesionistas que por falta de trabajo decidieron hacerse profesores en talleres en las escuelas secundarias. Uno es en electrónica y el otro es en informática. Y ahorita con la susodicha reforma educativa van a desaparecer los talleres a nivel secundaria. Y entonces a estos profesores los quieren agrupar en una nueva materia que les nombran clubs. Y les van a decir, tú tienes que dar este tipo de clases. Y ellos no están de acuerdo, bueno, no nada más ellos, sino todos los maestros de taller, en que les quieran imponer que den clases que no son de su ámbito que ellos dominan. Esa es mi queja. Por favor, ustedes que saben más de estas cosas podrían averiguar hasta dónde está esta situación. Gracias. Gracias, queridos amigos. Queridos amigos, pues ya nos vamos, quedaron preguntas en el tintero, participaciones también en el tintero, pero el próximo miércoles nos veremos o se podrá ver a partir de las 10 de la noche en YouTube, en el canal del Club de Periodistas de México. Podrán ustedes ver tanto la transmisión del programa de Voces del Periodista Radio, como la continuación en esta dinámica, en esta ágora maravillosa que es el Club de Periodistas de México. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, un privilegio. Muchas gracias. A nombre del maestro Jorge Sanpatricio y de su servidora. Profesor Walter Arellano, es un privilegio, y a todos ustedes que están dando su trabajo y su empeño por la democracia, la verdadera democracia. Queridos amigos, muchísimas gracias, y sigamos en YouTube y vamos articulando todos estos programas, y también, por favor, comuníquense con nosotros, compartan y denos sus sugerencias. Muchísimas gracias.